Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Hoy es domingo, día del Señor, domingo sexto del tiempo de Pascua, domingo 26 de mayo. Hoy es día de ir a la Santa Misa. Yo los invito también a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros poder escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra del Señor para hoy, domingo, día del Señor. Domingo 26 de mayo. Ya estamos acercándonos, mis hermanos, al final de este hermoso mes, que es el mes consagrado a nuestra Madre, la Santísima y la Purísima Virgen María. Hermanos, hoy es domingo 6 de este tiempo de Pascua. También nos estamos acercando para poder celebrar la gran fiesta, la gran solemnidad de Pentecostés. Precisamente hoy en la liturgia, la Iglesia Católica nos presenta a nosotros el capítulo 14, versículo 23 al 29 del Evangelio de San Juan. Tal vez durante la semana ya habíamos estado meditando esta parte de la buena nueva, esta parte del Evangelio. Recordemos o hagamos una recapitulación para poder ubicarnos un poco en lo que estamos escuchando. Si ustedes van al capítulo 13 del Evangelio de San Juan, ustedes se van a encontrar la hora de Jesús, o se van a encontrar la Pascua del Cordero de Dios, o más conocido como la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Es decir, el Señor Jesucristo se reúne en lo que nos llamamos nosotros hoy día en el cenáculo, en la iglesia del cenáculo, que está ahí en Jerusalén, arriba de donde queda la tumba del rey David, hasta arriba queda esta iglesia del cenáculo. Ahí el Señor se reúne con sus apóstoles a celebrar la última cena. Allí el Señor Jesucristo hace un signo muy bonito, como es el lavatorio de los pies. Así inicia el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Después de que el Señor Jesucristo le lava los pies, anuncia que lo van a traicionar, la traición de Judas, para caer en el versículo 31 del capítulo 13, donde inicia la despedida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa despedida tiene culmen tal vez en lo que hemos escuchado hoy. Ya es el final de esta despedida. Si ustedes leen el versículo 31, la segunda parte dice: levantémonos y vámonos de aquí. Ya el Señor se despide y les da una orden que se levanten. Extrañamente, dicen algunos biblistas, aparece en el versículo 15, capítulo 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan, que es un añadido que hace la comunidad del discípulo amado de este Evangelio, que es palabra de Dios para nosotros, claro que sí, y encontramos algo muy hermoso: Jesucristo como la vid verdadera, los discípulos y el mundo, la venida del Paráclito. Y en el capítulo 17
la oración de Jesús. Pero si ustedes leen el capítulo 18, versículo 1 dice, dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Es decir, este capítulo 18:1 se une con el capítulo 14:31, versículo, o la segunda parte de este versículo, lo que se llama bíblicamente el 31b, que es la segunda parte de un versículo, porque por lo general todo versículo tiene dos partes. Sería San Juan 14:31a o San Juan 14:31b. El 14:31b dice, levántese, vámonos de aquí. Y se lo repito, se une con el 18:1. Entonces podemos decir que esta parte del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, es el final de la despedida que el Señor Jesucristo está haciendo con sus discípulos. Les ha compartido unas palabras muy bonitas, les ha compartido unas palabras muy hermosas que quedaron en el corazón, en la mente, en el interior del discípulo amado, pero también al enseñarlas este discípulo amado a la comunidad primitiva, quedó impresa, escrita en este hermoso evangelio, que es el Evangelio de San Juan, el Evangelio del discípulo amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él las escucha y las pone por escrito para que nosotros también la hagamos vida. ¿Y qué dicen estas palabras de Jesús al final de su despedida? Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Es decir, nosotros le demostramos el amor a Dios guardando la palabra. ¿Y para qué guardamos la palabra? Para cumplirla. ¿Cómo hago yo para guardar la palabra? Pues tengo que conocerla, yo se los he dicho en muchas ocasiones. Y no solamente yo, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum, recordemos que el Concilio Vaticano II es el concilio 21 de la Iglesia Católica, tiene 16 documentos y dentro de estos 16 documentos tiene 4 constituciones dogmáticas. Está la constitución dogmática para la Iglesia, la Lumen Gentium, para la liturgia, la Sacrosanto Concilium, para la Biblia, la Revelación, que es la Dei Verbum, y está la Gaudium et Spes, que habla sobre los gozos y las esperanzas del hombre actual. El giro antropológico, dirían algunos teólogos, el encuentro que la Iglesia Católica tiene que tener con el mundo contemporáneo. Pero la tercera es la Dei Verbum. La Dei Verbum, que es sobre la divina revelación, nos manda a leer asiduamente la Sagrada Escritura para conocerla. De hecho, la Dei Verbum número 25, citando a un santo que fue el que tradujo la Biblia del griego al latín en el siglo IV después de Cristo, llamado San Jerónimo, la Dei Verbum, citando a San Jerónimo en el número 25, dice lo siguiente: aquel que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. ¿Y quién va a amar algo que no conoce? Sería algo ilógico. Nadie ama aquello que no conoce. Nosotros amamos lo que conocemos, como diría el mismo apóstol San Juan en sus cartas. En la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. ¿Cómo hago yo para poder amar algo cuando soy testigo, cuando soy testimonio? ¿Cómo hago yo para amar a Jesús? Pues conociendo a Jesús. ¿Y cómo conozco yo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pues en la Sagrada Escritura. Hoy en día hay muchos libros que hablan de Jesús. Hoy en día usted abre la internet y se encuentra con miles de libros que hablan sobre Jesús. Usted puede encontrar libros de los santos que hablan sobre Jesús, la iglesia que habla sobre Jesús. Pueden encontrar y leer sobre teología y sobre diferentes teologías o movimientos teológicos que encontramos. Ustedes pueden encontrar diferentes tratados de la teología que hablan acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si no van a la Biblia, leen la Sagrada Escritura directamente, mis hermanos, sería ilógico que podemos escuchar que se habla de Jesús, pero donde encontramos la verdadera palabra de Dios es en la Sagrada Escritura. Y leyendo la Biblia nos vamos a enamorar de Él, porque vamos a ir conociendo al Señor. Porque como dicen los biblistas, la Biblia se convierte como en un espejo. Cuando yo empiezo a leer la Escritura
El Evangelio de San Mateo, que tiene 28 capítulos. El Evangelio de San Marcos, que tiene 16 capítulos. El Evangelio de San Lucas, que tiene 24 capítulos. El Evangelio de San Juan, que tiene 21 capítulos. Cuando yo voy leyendo la Sagrada Escritura, Hechos de los Apóstoles, que tiene 28, Romanos, que tiene 16. Y así voy leyendo la Sagrada Escritura. A la medida que yo voy leyendo, escudriñando, conociendo, voy poniendo mi vida frente a este libro que es la palabra de Dios como un espejo y me va iluminando a mí y me va comunicando a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si usted lee un libro normal, común y corriente, un libro diferente a la Biblia, este libro le comunica a usted una idea. Le comunica una tesis o una antítesis o le comunica a usted la exposición, el pensamiento de alguna persona humana. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia no solamente le comunica una idea, un pensamiento, sino que la Biblia le comunica a una persona, a la persona de Jesús de Nazaret. Por eso dice la Sagrada Escritura del Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 39 en adelante. Ustedes escudriñan las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Es decir, la Biblia me comunica a mí, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero yo necesito ir a Él para tener esa vida. ¿Y dónde encuentro yo a Jesús? En la Eucaristía. En la Eucaristía es donde encuentro yo a mi Señor y Salvador Jesucristo, porque ahí es donde se quedó el Señor. El Señor se está despidiendo, pero el Señor nos está diciendo que si alguno lo ama, guardará la palabra y la guarda para cumplirla. Él se está despidiendo, Él se va a ir, pero también se va a quedar. ¿Dónde se queda el Señor? Se queda en la palabra, se queda en la iglesia, se queda en la Eucaristía, se queda en nosotros a través del bautismo, y esto es algo importantísimo saberlo. Vea qué hermoso esto. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Haremos morada en Él. Dios se va, pero se queda. ¿Dónde se queda? Se lo repito, en la Sagrada Escritura, lo que llamamos Biblia. ¿Dónde se queda el Señor? En la iglesia, en los sacramentos. ¿Dónde se queda el Señor? En nosotros. Somos templos vivos de Dios, somos morada de Dios, haremos morada en Él, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, si yo escucho esto y hago caso omiso, es decir, no guardo la palabra de Dios, no amo al Señor, pues pasa lo contrario. Primero el Señor habla en positivo. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Pero también, extrañamente y dolorosamente, dice el Señor en el siguiente versículo: el que no me ama, no guardará mis palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Es decir, no hará morada en Él. No hay morada para aquel que no guarda, que no cumple la palabra, que no conoce la palabra y que no lleva la palabra a un cumplimiento. Porque todo lo que la Iglesia Católica vive, enseña y lo saca de aquí, de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Hermanos y hermanas, tenemos dos opciones. Primero, abrirle nuestro corazón al Señor, acogerlo y reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, a través de la palabra, a través de la iglesia, a través de la fe. O segundo, cerrarnos a la palabra, no creer, alejarnos de Dios, y esa es la condenación. ¿Qué es la condenación? Es no recibir a Cristo Jesús nuestro Señor como Salvador, como Redentor. Esa es la condenación. El Señor no nos va a condenar, somos nosotros mismos los que nos hemos alejado de Él, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo los invito, mis hermanos, a que hoy le abramos el corazón al Señor, a que aceptemos su palabra, a que lo amemos, a que nos enamoremos del Señor. Hermanos, estar enamorado del Señor es lo más hermoso, lo más lindo, lo más grande, lo más especial. Estar enamorado del Señor es algo que se lo recomiendo. Debemos enamorarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque qué triste es la vida de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Qué triste es la vida de aquellos que no han acogido al Señor, aquellos que no han abierto el corazón al Señor. Qué triste, qué desgraciada es una vida lejos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora el Señor sigue en el versículo 25. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes. Es decir, el Señor está
anunciando algo a futuro. Porque hay algunos biblistas, y eso ya lo he dicho yo en algún tiempo, que dicen es que los evangelios fueron escritos después de una experiencia, lo que llamaría la filosofía, a priori o a posteriori. Una experiencia, es decir, después de la experiencia fueron escritos los evangelios. Y al ser escritos los evangelios, entonces ponen por escrito lo que ya sucedió, lo que ya aconteció, dice algunos biblistas. Entonces no es que el Señor haya profetizado o el Señor haya dicho una palabra a futuro, sino que escribieron lo que ya sucedió desde la perspectiva de las comunidades primitivas. Y entonces aquí, en todas estas preguntas, en todas estas respuestas, en todos estos acontecimientos, vemos en lo que la comunidad primitiva, en este caso la comunidad del apóstol San Juan, en el año 100, más o menos, después de Cristo, estaba viviendo. Entonces se sentían abandonados, entonces se sentían tal vez algunos defraudados, tal vez se sentían de que el Señor se había ido y no había vuelto, no había regresado, lo había prometido, pero no lo veían. Entonces, ¿cuándo regresará? Entonces ponen por escrito esto como una respuesta a esta comunidad. Sin embargo, dice el versículo 25, aunque todo lo anterior es cierto, esto escrito es una experiencia, pero una experiencia que fue vivida por el Señor, y estas palabras que fueron marcadas en el corazón del discípulo amado y que fueron plasmadas en el Evangelio de San Juan. Por eso el Señor le dice, les he dicho estas cosas estando entre ustedes. Ahora entra el Señor al versículo 26. El versículo 26 es un versículo donde encontramos una promesa hermosa que nosotros los que somos católicos con espiritualidad carismática, pues amamos mucho. El Señor se va para que venga el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor entre el Padre y el Hijo, diría la teología. Vea lo que dice el versículo 26. Pero el Paráclito, la palabra Paráclito significa abogado, consolador. Pero el Paráclito, ¿quién es el Paráclito? El Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, se lo enseñará todo y le recordará todo lo que yo les he dicho. Lo decía yo en esta semana. Hay personas que dicen, Padre, es que yo leo la Biblia y yo no me recuerdo de nada. Yo leo y leo y leo y ningún versículo, Padre, me queda. No se preocupe, usted no se preocupe por eso. Vea, hay una historia en un libro que se llama El peregrino ruso sobre un monje y una persona que sufría problemas de alcoholismo. Esa persona que tenía problemas de alcoholismo buscó a un monje para que le diera un consejo para poder dejar de tomar. Entonces el monje le regaló una Biblia, dijo, vea, lea esta Biblia, lea, todos los días léala, lea un poquito y vaya escudriñando, vaya creciendo, vaya profundizando, cada día lea más y lea más. El borrachito se llevó pues esta Biblia. Y él empezó a leer y no entendía nada, y no entendía nada, y no entendía nada, hasta que sintió que estaba perdiendo el tiempo. Y entonces fue y buscó al monje y le botó la Biblia y dijo, tome, yo estoy perdiendo el tiempo leyendo esto porque yo no entiendo nada. Y el monje le respondió, pueda que usted no entienda nada, pero el demonio del alcoholismo que está dentro de usted, ese sí entiende y se va a tener que ir en el nombre de Jesús porque la palabra está iluminando su ser. Usted siga leyendo. Yo le digo lo mismo hoy. No importa, mi hermano, si usted lee y no entiende, no se preocupe. Trate de entender usted, de captar, de buscar en otros ambientes donde usted pueda tener una explicación, o pregúntele a algún sacerdote o a algún laico comprometido qué significa esto, cómo se puede abordar esta parte de la Biblia, esta parte de la Escritura, yo cómo puedo hacer para entender esto, o qué quiere decir el Señor, como le pasaba a los apóstoles, sobre todo a Felipe, frente al eunuco, y esto que estoy leyendo de Isaías, ¿a quién se refiere? Y entonces llega el apóstol y le explica que se refiere acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo mismo puede hacer usted. Bueno, ¿qué significa esto? Y este es mi sueño como sacerdote, de llevar la buena nueva, de tratar de escudriñar un poco la Sagrada Escritura, no profundamente, como lo harían otras personas biblistas por profesión, pero sí un poco tratar de llevar esta buena nueva para que muchas personas puedan tratar de entender o tengan una herramienta para tratar de entender lo que dice la Sagrada Escritura, lo que nos comunica a nosotros este libro santo. Y escúcheme muy bien, usted lea, haga el ejercicio, le dejo como tarea, tome el capítulo
1, versículo 1 de San Mateo, léalo. Mañana tome el 2, el 3, el 4, el 5, léalo, 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 léalo. Todos los días lea un capítulo, 3 capítulos, dirían los biblistas, para leer la Biblia completa en un año. Lea. Padre, no entiendo, no se preocupe, lea. Lea que el Espíritu Santo viene en ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo, dice el Señor, nos recordará todo lo que Él nos ha dicho, lo que está contenido en la Sagrada Escritura. Nos pasa mucho a los predicadores. Cuando estamos predicando y estamos hablando de un tema, viene un texto bíblico, aquí viene otro texto bíblico, aquí viene otro texto bíblico. El Señor va recordando su palabra porque se cumple esta palabra. El Espíritu Santo que el Padre ha enviado en el nombre de Jesús nos enseñará y nos recordará todo lo que Dios nos ha dicho. Aquí termina esta primera parte. Ya viene la segunda parte, versículos 27, 28 y 29 del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 27, 28 y 29. Ahora el Señor va a hablar acerca de la paz. Dice el versículo 27, les dejo la paz, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni se acobarden. Lo importante es eso, guardar la paz. No desesperarnos, no perder la paz. La paz es un don precioso de Dios. Debemos pedirle al Señor que nos dé esa paz. No como la paz que da el mundo. Yo se los explicaba, para los antiguos la paz del mundo era la paz romana, del imperio opresor conocido que estaba oprimiendo y esclavizando al pueblo de Israel. Y esta paz era a través de la fuerza, como muchos presidentes latinoamericanos quieren hacerlo hoy día, y ustedes conocen los países, Nicaragua, Venezuela, entre otras cosas, que la gente habla y sale a la fuerza con espadas, con armas, a callar la voz del pueblo. Sin embargo, esa era la paz que buscaban los romanos, una paz a través de las armas, una paz controlada con el poder humano, con el poder militar. O la paz griega, que era la paz interior, la paz interna. Entonces era la paz interna griega o la paz externa, que era la paz romana. Esa era la paz del mundo. Y el Señor dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y no se la doy como le da el mundo, porque la paz del Señor dura para siempre. Esa es la diferencia. La paz del Señor es eterna. Pidámosle al Señor que nos dé el don de la paz. Que no importa que estemos tal vez pasando por problemas, por dificultades, por enfermedades, por tribulaciones, que estemos siendo triturados como el trigo se tritura en la criba. No importa. Pidámosle al Señor que nos dé la paz. Que podamos tener ese don precioso de la paz en nuestro corazón. Que podamos nosotros comunicar esa paz con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar. La paz les dejo, mi paz les doy, y no se la doy como la da el mundo. La paz del mundo es una paz pasajera. La paz del mundo, se lo repito, es una paz pasajera. La paz de Cristo Jesús perdura para siempre. Han oído que les he dicho, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Y si lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. El Señor se va, pero se queda. El Señor se va para cumplir la voluntad del Padre. Él tiene que irse, como dice el capítulo 16, versículo 5 en adelante, para que venga el Paráclito, el Consolador, el Abogado, el Espíritu Santo. El Señor tiene que irse para que venga la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Me voy, dice el Señor, pero volveré a ustedes. ¿Y cómo vuelve el Señor a nosotros? Vuelve a través de la Escritura, vuelve a través de la iglesia, vuelve a través de la Eucaristía, de los sacramentos. Ahora dirán algunos, Padre, ¿es que el Señor acaso no va a volver por su iglesia? Claro que sí, en la parucía. Cuando el Señor venga por segunda vez a recoger su iglesia y llevarla con Él a la Jerusalén celestial. Claro que sí, el Señor prometió que va a volver y volverá. Pero sin embargo el Señor está con nosotros. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia, en la Sagrada Escritura. ¿Dónde lo encontramos? En la oración personal. ¿Dónde lo encontramos? En la Eucaristía. La Eucaristía como centro y culmen de la vida cristiana. Ahí encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvámonos a Él de corazón, acojámoslo a Él, reconozcámoslo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y el Señor termina diciendo, si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre. Claro que nos alegraremos, porque viene el Espíritu Santo sobre nosotros como promesa de Dios, la promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo esto que el Señor nos ha dicho,
los ha dicho para que nosotros creamos, porque todo esto va a suceder y cuando suceda, nosotros creamos. Pidámosle hoy al Señor que nosotros podamos acogerlo a través de la palabra. Yo les digo hoy, mis hermanos y mis hermanas, perdónenme si soy reiterativo, pero tenemos que abrirle nuestro corazón al Señor. Tenemos que acogerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Debemos enamorarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, hermanos y hermanas, abrámosle el corazón al Señor. Reconozcámoslo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Saquemos todo aquello que no le dé gloria al Señor y pidámosle al Señor que su palabra se haga vida en nuestra vida para que podamos morar con Él, para que podamos estar con Él. Y abrámosle el corazón al Señor y pidámosle a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María que los cielos sean abiertos y que el Paráclito, el Consolador, el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que seamos revestidos del poder que viene de lo alto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 37, versículo 23 al 25. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven, ya soy viejo. Nunca he visto a un justo abandonado, ni a su linaje mendigando por el pan. Oremos. Espíritu Santo, ilumina los pasos de nuestras comunidades, así como guiaste las decisiones de la comunidad cristiana de Jerusalén. Danos tu fuerza para dar testimonio del Evangelio, así como fortaleciste a los mártires para anunciar el nombre de Cristo. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo, Día del Señor. Debemos ir a misa. ¿Dónde encontramos al Señor? En el sacramento de la Eucaristía. Ahí nos encontramos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, para hoy domingo, 26 de mayo. Antes de irme, de impartir sobre ustedes la bendición, yo quiero, mis hermanos, que hoy elevemos una oración por el Padre José Gabriel Merchán, que el día de ayer enterró a su mamá, está muy triste, en su corazón está muy golpeado, porque no es fácil, hermanos, perder a un ser querido tan preciado como es la Santa Madre. Pidámosle al Señor que le dé fortaleza a nuestro santo sacerdote, al Padre José Gabriel Merchán. Yo vine aquí a Cúcuta, en Colombia, a acompañarlo. Ya vamos a salir nuevamente para Medellín, a ponernos en manos de los médicos, que el médico ya me dé este visto bueno para poder salir a la misión internacional, poder estar con ustedes, con aquellas comunidades, mis hermanos, que me han invitado. Yo les pido perdón a aquellos que les quedé mal, que tuve que cancelar la agenda, porque la verdad, pues, me operaron de la columna y no pude viajar a cumplir algunos compromisos. Me tocó cancelar siempre 4 o 5 eventos, pero Dios sabe, mis hermanos, que mi corazón está con todos ustedes. Hermanos y hermanas, mi sueño es predicar. Como sacerdote quisiera predicar a Jesús todos los días de mi vida, y por eso yo me siento tan contento de que el Señor me haya entregado estos medios de comunicación y el oído de miles de católicos, hermanos, para poderles compartir la palabra del Señor. Pero hoy, mis hermanos, les ruego, les imploro, les suplico por el amor de Dios, ayúdenme a evangelizar. Padre, ¿cómo le ayudo? Padre, yo quiero ayudarle. 5 pasitos muy sencillos. Síganme por las redes sociales. En YouTube, suscríbase al canal. En Facebook, denle like. Y en Instagram también. En Instagram me encuentran como Padre Moncada. En Facebook y en YouTube como Padre Bernardo Moncada. Suscríbase al canal. Síganme por las redes sociales. Segundo, hermanos, reproduzcan los videos. Es muy importante que lo hagan. Reproducir los videos, escucharlos. Si el video le gustó, denle me gusta, y si no le gustó, pues denle no me gusta, pero haga algo, porque cualquier interacción ayuda, mi hermano, para seguir creciendo en esta evangelización digital. Cuarto, mi hermano, por YouTube, guárdelo, dice guardar, archivar, guárdelo. Y quinto,
No importa la red social por la que usted se encuentre, compártalo con sus familiares y con sus amigos. La segunda cosita es una campaña llamada $1 por la evangelización. Hermanos, queremos grabar una película católica, llevar a Jesús hasta las salas de cine. Y esta campaña la puso el Señor en mi corazón. Si todos ustedes que me están escuchando o viendo en este momento tomaron la decisión de donarme $1 en su vida, no les pido más, ni solamente una vez en la vida, hermanos, podríamos llegar a grabar una película católica. Ya estamos llegando a los $5,700, hermanos. De dólar en dólar, de dólar en dólar, hermanos, para poder grabar esta película. Necesitamos más de $100,000. Es lo que nos dice a nosotros la productora de televisión Pluma Blanca, todos los costos que ellos sacaron, y realmente se necesitan. $1 para la evangelización. ¿Cómo los pueden donar? A través de las cuentas bancarias que están en la descripción del video de YouTube. Aparece Bancolombia, aparece la cuenta en Wells Fargo. A través de PayPal, que es un medio de donación, o de Nequi, a través de mi número telefónico en Colombia. Mi número en Colombia es 313-398-3638. Por favor, hermanos, recuerden, $1 para la evangelización. Y ahora sí, preparémonos para recibir la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.